cuando nosotros nos metimos a nuestro foro, creo que hicimos un consenso completo de que las drogas, desde nuestra perspectiva, se han incrementado. De hecho, podríamos ver cómo las drogas ya están en nuestro ambiente de trabajo, en nuestra comunidad e incluso pues, dentro de nuestras familias. Seguramente por nuestra mente pasó la pregunta de, bueno, ¿qué tan grande es este problema? Y pues para eso es la epidemiología, ¿no? Justamente nos da esta respuesta tan grande. Creo que es muy importante también saber que en México la epidemiología, pues realmente en este aspecto de adicciones es relativamente nueva. La epidemiología se empieza a registrar en la década de los 70. Es muy importante saber de dónde surgen estos números, puesto que de aquí nos inspira la confidencialidad. Bueno, la estadística en México, pues como lo revisamos, surge de aquí. Esta es una encuesta muy importante, la encuesta nacional del consumo de drogas en estudiantes 2014. También tenemos la encuesta nacional de adicciones. Esta encuesta empieza a hacerse en el año de 1988 y de ahí, cada 5 años hasta 2011, esta encuesta era muy importante porque se hacía en hogares, en población de 12 a 65 años, y es una muestra representativa. Termina en 2011 para darle paso a la encuesta nacional del consumo de drogas 2016-2017, la ENCODAT, que es la encuesta más reciente que tenemos. A mi parecer, me parece que el sistema de vigilancia epidemiológica en adicciones es muy completo, es el más completo de todos. Este fue creado en el año de 1991 y fíjense ustedes cómo tiene muchas fuentes. Está la Secretaría de Salud, todos los centros de tratamiento, clínicas de tabaquismo, consejos tutelares, grupos de autoayuda, servicios médicos forenses, servicios de urgencias, servicios de atención psiquiátrica. La verdad es que es muy, muy completo y a la fecha pues todavía nos sirve de referente. En 1987, el Instituto Nacional de Psiquiatría también inicia con información en este aspecto. Y bueno, pues Centros de Integración Juvenil desde 1990 crea el Sistema Institucional de Información Epidemiológica del Consumo de Drogas. Entonces, si ustedes se fijan, es una serie de fuentes muy importantes que nos da confiabilidad en esta estadística. Vamos a revisar aspectos esenciales de la encuesta nacional del consumo de drogas, alcohol y tabaco 2016-2017, la ENCODAT. También fue realizada en población mexicana de 12 a 65 años y fíjense ustedes, nos arroja que el 10.3% ha consumido alguna vez algún tipo de droga. Ahora, es importante observar este dato. Solo el 0.6% de quienes consumen padecen dependencia. Si ustedes se fijan, es una minoría y más adelante vamos a revisar por qué es que son tan pocas las personas que padecen dependencia. El 20.4% de las personas con dependencia han asistido a algún tipo de tratamiento. Es otra rama que vamos a revisar más adelante, las dificultades del por qué las personas tienen para accesar a estos servicios asistenciales. En el reporte de alguna vez en la vida, fíjense ustedes cómo solamente el 8.6% ha consumido marihuana, por si esto es la droga de mayor uso a nivel nacional. Solamente 3.5 ha consumido cocaína, 1.3 ha consumido drogas médicas, 1.1 ha consumido inhalables. La edad promedio de inicio en los hombres es de 17.7 y en mujeres es el 18.2. Les puse unas gráficas que nos muestran cuál es la edad de inicio del consumo de tabaco en México. Fíjense ustedes que la ENA en 1988 nos marcaba que la edad de inicio del consumo de tabaco se situaba a los 25 años. Esto de alguna forma tenía ciertas ventajas porque son personas ya adultas con un cuerpo ya maduro, un sistema nervioso central maduro, y eso tenía ventajas porque la dependencia no era tan alta. Para 1993, la ENA nos marca como el inicio de las sustancias, de este tabaco, está entre los 17 y los 25 años. Ya hay una meseta, pero hay una disminución. Para 1998, la ENA nos dice
que la edad de inicio al consumo de tabaco está entre los 15 y los 17 años. Entonces podemos darnos cuenta cómo en este comparativo la edad de inicio para el consumo de tabaco está disminuyendo. Ahora, según la ENCODAT, hoy día nos reporta 15 millones de personas que fuman actualmente, 11.1 millones son hombres y 3.8 millones son mujeres. 684,000 adolescentes son fumadores activos y esto es una parte muy importante, 2.5 millones están expuestos o estamos expuestos al humo de segunda mano. ¿Qué pasa con el alcohol? 71% de la población mexicana ha bebido alcohol, 29.9 son hombres, 10.3 son mujeres. Solamente 2.2 padece dependencia, 3.9 son hombres, 0.6 son mujeres. Y en adolescentes, pues como lo vimos en la encuesta nacional de estudiantes, el consumo se duplicó en hombres y en mujeres, se triplicó en mujeres. ¿Qué pasa con otras drogas? También según la ENCODAT, 6.5 millones son hombres, 1.9 son mujeres, 545,000 son dependientes. Y bueno, con este panorama, pues parece que lo que decíamos en el foro es cierto, ¿no? El consumo de las drogas está aumentando. Gracias a esta epidemiología podemos darnos cuenta cómo es el movimiento, cuál es la dinámica, incluso cuáles son las drogas de moda, y por eso es tan importante revisar estos aspectos. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito más en lo que es el consumo de las drogas. Como lo revisaron en sus materiales bibliográficos, tenemos que ver cuál es la definición de droga, puesto que dependiendo del área en donde nosotros estemos, podemos encontrarnos diferencias. ¿Qué es una droga? Es toda sustancia que introducida en el organismo por cualquier vía produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central en el individuo y es susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, física o ambas. Como lo revisamos también, las drogas se clasifican dependiendo del área que nosotros revisamos. Según su comercialización, pues tenemos drogas legales e ilegales. Según su origen, tenemos drogas naturales y sintéticas. Dentro de las naturales, como ejemplo, pues están los vegetales, tabaco, marihuana, cocaína, opio, de origen fúngico, de origen animal, y tenemos también drogas sintéticas, semisintéticas, por ejemplo, la morfina, la heroína, opio, cocaína, LSD, y sintéticas que son anfetaminas y barbitúricos. Sin embargo, por el área en que nosotros nos desenvolvemos, que es el área de la salud, tenemos que guiarnos en esta clasificación. La Organización Mundial de la Salud, según sus efectos farmacológicos, nos dice que hay drogas estimulantes, depresoras y alucinógenas. Como su nombre lo indica, pues al ser estimulantes van a estimular, van a aumentar la función del sistema nervioso central. Las depresoras van a disminuir todas las funciones de este sistema y los alucinógenos pues van a crear algunas alteraciones sensoperceptivas que veremos más adelante. ¿Cuáles entran en los estimulantes? Pues la nicotina, cocaína, anfetaminas y estimulantes menores como es la cafeína, la teobromina, todas estas sustancias que hoy ya encontramos en el té, en el chocolate. Dentro de los depresores, pues tenemos el alcohol, la marihuana, los ansiolíticos, opiáceos, inhalables, barbitúricos, benzodiazepinas e hipnóticos. Y dentro de los alucinógenos tenemos a los hongos, el LSD, la mescalina y los derivados de la cannabis. Vamos a revisar algunos aspectos importantes de cada una de las drogas. Bueno, tabaco. ¿Qué se espera con el tabaco? Fíjense ustedes, esto es muy importante porque el tabaco es una droga legal y al ser legal, de repente, cuando platicamos con los jóvenes, con la población en general, pues no se percibe el riesgo de este consumo. No sé si ustedes en su ámbito de trabajo les ha tocado que platicamos con los adolescentes indagando si saben qué es lo que ellos meten a su cuerpo cuando están fumando. Algunos de ellos se guían en relación a la cajetilla del tabaco, puesto que tenemos la idea que todo producto que es para consumo humano debe de estar etiquetado y debe de informar al usuario qué es exactamente lo que nosotros estamos administrando a nuestro cuerpo. Bueno,
cuando ellos nos dicen que el tabaco pues contiene nicotina y alquitrán y monóxido de carbono, pues no es necesariamente la información correcta, puesto que cuando nosotros inhalamos una sola bocanada de humo, estamos en contacto con 7,000 sustancias químicas diferentes, 70 de ellas son carcinógenos activos. Entonces, como que de repente ya no es tan congruente la información que nos muestra el etiquetado del producto. El tabaco es una planta originaria de América que contiene nicotina y bueno, pues hoy día se sabe que es una sustancia con un alto poder adictivo. Las personas que no fuman, pero que están expuestas al humo de segunda mano, tenemos mayor riesgo también de padecer diferentes tipos de cáncer. Ya hoy día está comprobado que la mamá fumadora, la mamá que está gestando, pues tiene mayor riesgo de padecer problemas en el embarazo y tener bebés con bajo peso, partos prematuros, desprendimiento de placenta. Bien, a continuación voy a mostrarles un video de muy corta duración que nos va a mostrar cuál es el mecanismo de acción de la nicotina en el sistema nervioso central. Vamos a observar. Cuando se inhala, el humo de los cigarrillos viaja por las vías respiratorias hasta los pulmones. Desde aquí, la nicotina pasa directamente a través del epitelio alveolar al torrente circulatorio. Aunque la nicotina puede interactuar con una variedad de receptores en numerosos tejidos, como veremos, su interacción con receptores específicos del cerebro es lo que crea la dependencia asociada con fumar. En unos segundos, la nicotina llega a millones de neuronas en el sistema nervioso central. Aquí, en el mesencéfalo, la nicotina interactúa con los receptores acetilcolínicos nicotínicos alfa-4 beta-2. La acetilcolina es el ligando natural para estos receptores. Sin embargo, la nicotina, que también es un agonista de los receptores acetilcolínicos, tiene una mayor afinidad por los receptores alfa-4 beta-2. Estos receptores, ubicados en las neuronas postsinápticas, consisten en 2 subunidades alfa-4 y 3 subunidades beta-2, que forman un canal para transportar iones a través de la membrana. Cuando 2 moléculas de nicotina u otro ligando se unen a los sitios de fijación del receptor, se activa el canal iónico. Al examinar el receptor vemos que está cerrado, pero la activación por el ligando hace que las barras internas abran el canal para el paso de los iones de calcio, sodio y potasio. Esto inicia unos impulsos eléctricos, generando un potencial de acción. Esta señal es transmitida rápidamente por el axón hasta el centro cerebral del placer. Aquí, los impulsos estimulan la liberación de neurotransmisores, incluyendo dopamina. La dopamina produce eventos de señalización adicionales que estimulan el circuito del placer, generando sensaciones efímeras de bienestar, mejora del estado de ánimo y aumento de la atención. Cada vez que se consume tabaco, los niveles de dopamina aumentan bruscamente. Sin embargo, la nicotina es eliminada con bastante rapidez, causando un descenso de los niveles de dopamina. El resultado es un deseo de más nicotina. Con el consumo continuo de tabaco, los receptores nicotínicos alfa-4 beta-2 experimentan complejos cambios adaptativos, incluyendo regulación al alza y desensibilización. Con el tiempo, estos y otros cambios posteriores contribuyen a una necesidad más fuerte de estimulación nicotínica para lograr la sensación de placer de fumar. Lo que quería que observaran es cómo una administración de nicotina estimula los receptores en el sistema mesolímbico, que tiene que ver con la liberación extrema de dopamina, y eso nos explica el por qué la sensación tan placentera, la sensación de tranquilidad en el usuario. Desafortunadamente, pues son efectos efímeros de muy corta duración que genera posteriormente el comportamiento compulsivo en la persona fumadora. Es decir, la persona va a necesitar estar fumando cada vez más para obtener los mismos niveles de nicotina. Incluso hay un efecto por ahí en el sistema nervioso central donde podemos observar cómo los receptores nicotínicos se van desensibilizando
con esta necesidad cada vez de más nicotina para lograr el efecto placentero que inicialmente se obtenía con los primeros tabacos. A este fenómeno se le conoce como tolerancia. Bueno, y bueno, pues esto nos explica por qué esta sensación de alerta, de euforia, pero también nos habla de otros efectos metabólicos, como por ejemplo el aumento en la presión arterial, aumento en la frecuencia cardíaca. A nivel de estómago tenemos una secreción de ácido clorhídrico, de tal forma que inicialmente pues va a haber náuseas, irritación estomacal, pero con el paso del tiempo pues vamos a desarrollar alguna enfermedad esofagogástrica que tiene que ver con la gastritis específicamente. También la nicotina estimula el centro de saciedad, por eso observamos que la persona fumadora disminuye su apetito, incluso hasta disminuye de peso. Hay una disminución en la oxigenación y, bueno, pues esto tiene que ver también con el mal aliento, el mal olor en el cabello, en la ropa. No es un efecto directamente en el cuerpo, por el sistema nervioso central, sino más bien con los componentes del humo. ¿Qué provoca a largo plazo? Bueno, pues hoy día se sabe que ya está asociado a 16 tipos de cáncer. Se ha estudiado un radioactivo específicamente, que es el polonio 210, una sustancia que se ha encontrado en las raíces de la planta y que se absorbe y que va a permanecer en la planta durante todo el proceso de industrialización. Ya hoy día es un radioactivo que está muy bien estudiado y que está relacionado con el cáncer. Se sabe también que 9 de cada 10 personas que han padecido cáncer consumieron o estuvieron expuestos al humo de tabaco. Tenemos mayor posibilidad de padecer infarto agudo al miocardio y en general cualquier enfermedad isquémica. Favorece y agrava dislipidemias, es decir, se sube el colesterol, se suben los triglicéridos y es la primera causa de enfisema pulmonar, enfermedad pulmonar obstructiva crónica que conocemos mejor como enfisema. ¿Cuáles son las ventajas de dejar de fumar? Esto me parece que es muy importante que lo tengamos claro por las actividades preventivas y para aumentar una motivación para la persona que desea dejar de fumar, puesto que las ventajas las observamos desde los primeros 20 minutos. Podemos ver cómo la presión arterial, la frecuencia cardíaca e incluso la temperatura se normalizan. Pasadas las 8 horas, mejora la oxigenación pulmonar. A las 72 horas, aumenta la capacidad pulmonar y se beneficia la función bronquial. De hecho, desde las primeras 72 horas podemos observar mediante la espirometría mejor capacidad pulmonar. A los 15 días y hasta los 3 meses disminuye la tos, disminuye el cansancio, la sensación de ahogo y de fatiga. 9 meses después se reduce notablemente la tos, la congestión y la falta de oxígeno. Desafortunadamente, sí tienen que pasar hasta 15 años para disminuir las posibilidades de desarrollar cáncer de pulmón y en general cualquier enfermedad isquémica. Ok, vamos con el alcohol. Si les parece, al final podemos revisar algunas dudas en relación a cada una de las drogas. ¿Qué pasa con el alcohol? Bueno, pues sabemos que el alcohol es una sustancia que proviene de la fermentación, ya sea de frutos o cereales. Con el proceso de industrialización, esta fermentación ya se puede pasar a una segunda etapa, que es la destilación, que no es otra cosa más que por procesos industriales se evapora el agua y entonces tenemos bebidas destiladas. Por ejemplo, el tequila, el brandy, ron, whisky, entre otras. Cabe mencionar que es el mismo tipo de alcohol, lo único que cambia pues es la concentración. Como ejemplo de estas bebidas fermentadas, pues tenemos la cerveza, el vino, el pulque, la sidra. Estas contienen entre 5 y 15 grados de alcohol, mientras que las destiladas sí se llega a encontrar entre los 17 y los 45 grados de alcohol. Estos son algunos ejemplos. ¿Qué provocan a corto plazo? Bueno, inicialmente vamos a tener
a una persona pues que está con relajación, se pone alegre, de repente vemos la cara rubicunda, se ven pues eufóricos. Inicialmente los cambios emocionales no son tan drásticos inicialmente. Sin embargo, si la persona sigue tomando alcohol y rebasa su metabolismo, pues vamos a tener que hay una afectación en algunas conductas sociales, es decir, empieza a hacer cosas que normalmente no haría en juicio. Ya empezamos a ver una mala coordinación para hablar, para caminar, tenemos un lenguaje farfullante, es un lenguaje arrastrado, de repente pues lo vemos con somnolencia, con lentitud para reaccionar, muy peligroso. Si es que la persona conduce algún vehículo de motor, se vuelve confuso y bueno, pues a dosis altas pueden presentarse coma y muerte. ¿Qué provoca a largo plazo? Pues tenemos enfermedades hepáticas, desde una simple esteatosis, es decir, hígado graso, hasta la cirrosis, enfermedades gastrointestinales, trastornos psiquiátricos y neurológicos. Existe una amplia comorbilidad del consumo de alcohol, tanto en dependencia como en abuso, de trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Hay una disminución importante de respuestas inmunológicas. Vamos a tener trastornos ovulatorios en mujeres y trastornos hormonales en hombres. Una baja densidad ósea con ya posibilidades de padecer osteopenia y hasta osteoporosis. Hay una desnutrición inicialmente por la mala alimentación, pero también por una disminución en la absorción de nutrientes a nivel intestinal y hay un mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon, recto y laringe. El alcohol es la única droga que hasta la fecha nos permite establecer un consumo responsable en base a la medida. No hay ninguna otra droga que nos permita establecer una dosis segura. El consumo responsable de alcohol implica muchos aspectos que vamos a mencionar más adelante, pero uno de ellos tiene que ver con la cantidad. Vamos a hablar de unidades de medida estándar, que son unidades que contienen una concentración más o menos equiparable de alcohol puro. Se dice que para que podamos hablar de un consumo responsable en mujeres, se debe de consumir una copa estándar por hora sin pasar de 3. Y en hombres es una copa estándar por hora sin pasar de 4. Cuando hablamos de un consumo mayor a ya estamos hablando de un consumo de alto riesgo, porque se rebasa la capacidad metabólica de esta sustancia por el hígado y entonces podemos empezar a encontrar ya un descontrol, no solamente de la conducta, sino de algunas cuestiones que tienen que ver con la salud. ¿Cuándo se dice que el consumo empieza a ser riesgoso? Hablemos inicialmente de la velocidad de la ingesta. Ya quedamos que el cuerpo es capaz de metabolizar una copa por hora hasta cierta medida. Entonces, la velocidad tendría que ser esta para que podamos hablar de un consumo seguro. Cuando hay alimentos en el estómago, estos alimentos van a disminuir o van a retrasar la absorción estomacal. Entonces, esto implica que la absorción es más lenta y el efecto de la embriaguez va a tardar más. La cantidad en el alcohol, por supuesto, pues es muy importante. No es lo mismo tomar una fermentada que una destilada. Para que se hable también de consumo seguro, pues tenemos que revisar el estado de salud. Si una persona tiene problemas hepáticos, tiene problemas renales, pues obviamente vamos a tener alteraciones tanto en el metabolismo como en la eliminación. Los estados de ánimo también son fundamentales, puesto que en estados de ánimo extremos, es decir, mucha alegría, mucha tristeza, también pueden complicar el consumo. El uso de los medicamentos, cualquier tipo de medicamento puede poner en riesgo el metabolismo también del alcohol, puesto que muchos medicamentos ocupan la misma vía de metabolismo que el alcohol. El peso y la talla, por supuesto, es muy importante y las diferencias por sexo. Una parte tiene que ver con una cuestión de género, pero otra tiene que ver con aspectos biológicos. Bueno,
¿Qué tiene que ver con, dice aquí la imagen, si te pasas con el alcohol, acabas haciendo los peores osos? Sabemos que el consumo de alcohol afecta directamente la corteza prefrontal y eso empieza a tener consecuencias para que una persona ebria empieza a realizar acciones que normalmente no haría. Uh-huh. También sabemos hoy por hoy que el consumo del alcohol precipita o agrava todas las formas de violencia intrafamiliar. Desafortunadamente, pues sabemos que la violencia hoy día es un ciclo y que, bueno, va a afectar a todos los integrantes de una familia. Favorece también el consumo de alcohol conductas sexuales de riesgo. Volvemos al punto, se empiezan a hacer cosas que normalmente no se harían. Cuando una persona está ebria, de repente puede no percibir el riesgo que implica el tener una relación sexual, tal vez sin cuidado o incluso hasta con desconocidos. Ahora, pensemos también que el consumo de alcohol puede verse acompañado de otro tipo de drogas. Entonces, pues no solamente aquí está el riesgo del consumo del alcohol, sino de otras sustancias. Esta es la parte de género que les quería comentar. Tenemos una copa A, una copa B, una copa C y una copa de más. Las mujeres hoy día estamos en desventaja en muchos aspectos. El consumo de alcohol no es la excepción. Estamos, de alguna forma, si lo comparamos con los hombres, estamos en desventaja. Nosotros las mujeres somos más vulnerables en este sentido, puesto que somos estigmatizadas de una forma que no es equiparable con los hombres. Entonces, mientras que esta circunstancia no cambie, sí debemos de enseñarle a las mujeres que tenemos más riesgo de padecer violencia de género comparado con los hombres en este tema en especial. Ahora, ¿qué pasa con los inhalables? Bueno, se sabe que aquí en México por lo menos se han encontrado 5,000 productos diferentes que pueden ser utilizados como una sustancia inhalable. Cabe mencionar que estas sustancias todas son de uso industrial, no fueron hechas para consumo humano, a pesar de que son sustancias de que se venden comercialmente, legalmente, pues no son para consumo humano. Estas sustancias se pueden encontrar en forma líquida, en forma gaseosa y tienen la característica de que cuando se exponen al medio ambiente se volatilizan. ¿Cómo podemos identificar a una persona que consuma inhalables? Es muy importante que lo sepan personas que están en el ámbito educativo. De repente tenemos ojos rojos, manchas de pintura en los dedos, en la cara, en la ropa, irritación o resequedad alrededor de la nariz o la boca, mangas excesivamente gastadas, incluso pues ya con ese olor característico. De repente encontramos muchas latas, recipientes vacíos, sin que se justifique su uso, y hay un aliento a sustancias químicas, lo cual también ya no es tan confiable, porque de repente los jóvenes usan polvos que utilizamos para hacer agua de sabor y se le agregan a la sustancia. Entonces, de repente, sí puede tener incluso hasta un aroma a fresa, manzana, piña, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en estos olores tan intensos que no necesariamente está relacionado con la sustancia que ellos están inhalando. Cannabis y cannabinoides. El cannabis, pues, es el género de la planta, incluye endocannabinoides, que son sustancias que naturalmente el cuerpo produce, sustancias de origen vegetal, como los fitocannabinoides, que están presentes en la marihuana, y también ya tenemos sustancias de síntesis química, que son los cannabinoides sintéticos. La marihuana es la planta como tal, y bueno, lo que las personas fuman, pues es el combinado de flores, de hojas, de semillas que se obtienen de la cannabis sativa. Hay diferentes especies y bueno, hoy día los cultivos
se han modificado, incluso la planta se ha modificado genéticamente, cultivos especiales, hidropónicos, en donde podemos observar cómo la concentración del delta 9 tetrahidrocannabinol, que es la sustancia activa, de repente es más alta en unas variedades que en otras, incluso siendo de la misma familia. Se puede consumir en cigarros electrónicos, vaporizadores, infusiones, pipas, pastelitos, galletitas, etcétera, golosinas, bebidas, y bueno, pues el hashish, que es la resina. Opiáceos y opioides, ¿cuál es la diferencia? Los opiáceos son derivados naturales de la amapola, por ejemplo, la morfina y la codeína, mientras que los opioides son derivados semisintéticos y sintéticos que regularmente se recetan para el dolor. Su uso debe hacerse con mucha supervisión médica, puesto que generan una dependencia física alta, producen una dependencia intensa y un síndrome de abstinencia muy fuerte. ¿Qué provocan a corto plazo? Pues tenemos que son productos que quitan el dolor, sedan, hay euforia, confusión, cuando de repente tenemos reacciones inesperadas, pues hay sequedad bucal, sensación de calor en la piel y comezón, pesadez en las extremidades, miosis, es decir, la pupila se cierra, y una reducción de movimientos gastrointestinales. Es muy común en estas personas observar estreñimiento. También hay una disminución en la presión arterial al ponerse de pie. A largo plazo tenemos una mayor susceptibilidad a sufrir infecciones, tolerancia a algunos de sus efectos psicoactivos, con lo que les llevan a consumir cantidades cada vez mayores, un síndrome de abstinencia muy intenso, muy doloroso, una dependencia alta en muy corto tiempo, y bueno, pues debido a las formas de administración de estas sustancias, pues de repente no se tiene cuidado, se comparten jeringas y bueno, hay alto riesgo de padecer enfermedades que se transmiten por esta vía, hepatitis B, C, VIH, SIDA. Cocaína. La cocaína es una droga estimulante que se extrae de las hojas de coca de un arbusto de Sudamérica. Se puede encontrar en forma de polvo, pasta o piedra. La piedra, el crack, es una variante de cocaína. Se obtiene al calentar clorhidrato de cocaína con bicarbonato de sodio y cuando se enfría, se rompe y aparenta ser piedra. Por eso el nombre de crack. ¿Qué provoca a largo plazo? Pues tenemos una estimulación intensa del sistema nervioso central, aumentan los latidos del corazón, aumenta la presión arterial, dilatación pupilar, sensación de grandeza, disminuye el apetito, pérdida de peso, por supuesto, insomnio, ansiedad, aumenta la energía con una reducción pasajera de la fatiga. Vemos a personas muy impulsivas, con un escaso juicio para la toma de decisiones. Es muy común la presencia de problemas con el sistema legal. Hay un incremento en la agresividad, exactamente por lo anteriormente mencionado. Y bueno, ¿qué provoca a largo plazo? Hay una pérdida de peso con desnutrición, alteraciones en el ritmo cardíaco, con enfermedades del corazón, una pérdida del tabique nasal. Estos pacientes constantemente los vemos con sangrados nasales, hay complicación en vías respiratorias. El crack puede causar dolor crónico por quemaduras en labios, lengua y garganta. Hay una impotencia importante en los hombres, con una también infertilidad en mujeres, deterioro en la memoria y la concentración, y por vía intravenosa se presenta nuevamente el riesgo de padecer VIH, SIDA, hepatitis B y C. Ahora, estimulantes de tipo anfetamínico son drogas sintéticas que producen efectos intensos sobre el sistema nervioso y cardiovascular. Estas drogas se pueden administrar vía oral, intravenosa, fumada, esnifada. ¿Cuáles son las diferencias entre las anfetaminas y las metanfetaminas? Las anfetaminas son sustancias que se usan con un uso, su uso es médico, tienen indicaciones especiales como el Parkinson, el déficit de atención, la obesidad,
sus enfermedades donde el sueño, por ejemplo, es un problema. A diferencia de las metanfetaminas, estas son drogas de diseño, son drogas que son hechas para este uso lúdico. Yo creo que la droga que más representa las metanfetaminas tiene que ver con el cristal, y también están el éxtasis, que también lo podemos encontrar como tabletas en diferentes tamaños y colores. ¿Qué provocan a corto plazo? Hay una pérdida importante de apetito, una pérdida importante de peso. Prácticamente podemos ver pérdidas de muchos kilos en 30 días, una sensación de euforia, hay una inestabilidad importante en el estado de ánimo, dilatación pupilar, respiración agitada, irritabilidad, aumento importante en la agresividad, hay un aumento en la energía y la actividad física, ideación paranoide, sensación de ser perseguido, alucinaciones visuales, auditivas, pérdida de sueño y un aumento en la presión arterial. Cabe mencionar que la pérdida de sueño hace o provoca el consumo posteriormente de sustancias relajantes que les ayuden a bajarse el efecto. Y bueno, pues ahí ya tenemos un policonsumo. ¿Qué provocan a largo plazo? Hay una pérdida importante del peso corporal, disminución en el apetito, riesgo de padecer enfermedades como hepatitis, VIH cuando se administran por vía intravenosa, pérdida importante de piezas dentales, especialmente con el cristal. Esto se debe a la inflamación de las encías por la quemadura, por las altas temperaturas. Hay un deterioro en la capacidad y en la toma de decisiones, prácticamente el autocontrol pues en su mínimo. Mayor probabilidad de padecer trastornos mentales, incluyendo ataques de pánico, ansiedad y depresión. Es muy frecuente ver o encontrar ya episodios psicóticos agudos con el consumo de estas sustancias. Lesiones en la piel, mayor riesgo de contraer infecciones, sobre todo con el consumo del cristal. Ahora, hablemos de las nuevas sustancias psicoactivas. Fíjense ustedes, la Junta Internacional de Fiscalización de Drogas, IFE, en marzo del 2016 reportó 602 compuestos notificados ante las Naciones Unidas. Entonces observen cómo en el año 2009 en 65 países se encontraron 166 nuevas sustancias psicoactivas. Para 2013, en 90 países se encontraron 348 nuevas sustancias psicoactivas. Y bueno, pues lo que comentábamos, en 2015, en 95 países se encontraron 602 nuevas sustancias. Entonces, esto nos habla de que la oferta de drogas cada vez es mayor, la distribución cada vez es mayor y no necesariamente son moléculas nuevas, no son moléculas como de recién egreso, pues, no son drogas como tal emergentes, sino que son sustancias que ya tienen un psicoactivo conocido. Son sustancias que de alguna forma solamente se modifican en la estructura química y de repente pues ya tenemos el surgimiento de una nueva sustancia. ¿Cómo cuáles? Los cannabinoides sintéticos. Estos cannabinoides sintéticos, cabe aclarar, no es lo mismo que la marihuana. Son sustancias químicas con efectos similares a los cannabinoides. Entonces, como ejemplo, pues podemos tener cualquier material orgánico, por ejemplo, zacate molido, que les gusta orégano, cualquier sustancia vegetal molida. Y de repente se le pueden rociar sustancias químicas con efecto cannabinoide. Y entonces tenemos los cannabinoides sintéticos. O sea, no es como tal la marihuana. Fíjense ustedes, en los cannabinoides de diseño fueron 11 nuevos en 2010, 23 en 2011, 30 en 2012, 29 en 2013 y 30 en el año 2014. Más de 30 hasta 2016. Todo esto suma pues hasta 230 nuevos cannabiméticos en el último lustro. Les puse un cuadro para que ustedes se puedan dar cuenta de la cantidad de sustancias químicas similares a la marihuana que se han encontrado hasta el 2015. No es importante identificar
exactamente cuál es, pero bueno, solo quiero que se den cuenta cuál es la cantidad de sustancias que se han encontrado. Ahora, hablemos de las drogas derivadas del CAT. Más o menos entre 2009 y 2015 se han encontrado un incremento muy importante. Se han contabilizado más de 50 nuevos componentes ante las Naciones Unidas. Y bueno, la catinona es un alcaloide encontrado en esta planta y tiene un efecto similar a las anfetaminas. Estas catinonas, bueno, tienen un efecto muy importante en la sociabilidad y en el deseo sexual. Desafortunadamente son muy utilizados para perpetrar ataques sexuales. Se experimenta paranoia, agitación y delirio alucinatorio. Se han informado ya algunas muertes en varios casos. Las podemos encontrar en el internet como sales de baño. Es un polvo cristalino, blanco o café, cuya etiqueta por ahí en el etiquetado dice no apto para el consumo humano. A veces también se venden como fertilizantes o como alimento para plantas, como limpiador de joyas o limpiador de pantalla de teléfonos. Las podemos encontrar como la de marfil, paloma blanca, seda azul, séptimo cielo, cielo de vainilla, ola lunar y cara cortada. Hablemos de este tipo de sustancias. Fíjense ustedes cómo son similares al LSD, son agonistas de receptores de la serotonina, se les conoce como BOM, y fíjense ustedes cómo podemos observar que son cuadros en realidad con características pues en realidad amigable para el usuario, de forma tal que incluso pues puede ser de fácil acceso para los niños. Tenemos también las anfetaminas de anillo sustituido. Estos son con efectos afrodisíacos o de excitación sexual extraordinaria, nuevamente con el fin de perpetrar ataques sexuales. Ya tenemos también benzodiazepinas de diseño. Las primeras que se encontraron fue el diclazepam. Pues son sustancias que no deberían de estar en el mercado, pero bueno, finalmente ya se pueden encontrar en este tipo de drogas de nuevo diseño. Bueno, ¿cómo podemos observar si un consumo pasa a la adicción? Si ustedes se fijan y como revisemos en los materiales bibliográficos, una persona puede usar simplemente sin pasar a un abuso. Un uso se dice que es un consumo ocasional en menos de 5 ocasiones. El abuso es cuando aumenta tanto en cantidad y frecuencia, y la adicción pues es cuando ya se presenta tanto la tolerancia como un síndrome de abstinencia y el comportamiento empieza a ser enfocado tanto en el consumo como para obtener esa sustancia. ¿Qué caracteriza a la adicción? Pues justamente esto, la tolerancia, que es la cantidad, la necesidad de ir aumentando la cantidad poco a poco para obtener los efectos que inicialmente se obtenían con menos cantidades. Las alteraciones conductuales, ya una marcada dificultad de la persona para controlar su consumo y la presencia de síndrome de abstinencia, es decir, todos los malestares que se van a presentar una vez que se ha disminuido o se erradicó el consumo. Ahora, ¿cómo es que influye o cómo podemos decir que una persona puede hacerse adicta? No solamente tiene que ver con un solo factor, de hecho es la interacción de varios. Por ejemplo, hablando de la sustancia, pues no es lo mismo hablar de una sustancia con poco poder adictivo a una con alto poder adictivo. Tiene que ver también con la vía de administración. Si hablamos de una sustancia que se administra por vía parenteral, pues hablamos de un efecto más rápido a que si hablamos de una sustancia que cuya vía de administración es oral y que además tiene un metabolismo enterohepático, entonces hablamos de que posiblemente la adicción sea menos intensa.
Hablando de las personas, pues hay personas que son más vulnerables, los niños, las niñas y los adolescentes, hablamos que son grupos vulnerables. Hay una diferencia importante entre hombres y mujeres, no solamente por el aspecto género, sino también por el aspecto biológico. Y hablando del ambiente, pues hoy día sabemos que ambientes violentos, ambientes en donde las personas jóvenes se desarrollan con marcados problemas de tipo emocional, pues facilitan el consumo y la adicción de la sustancia. También la disponibilidad y el costo tiene que ver con esto. Ahora, ¿qué pasa con el daño a nivel neurobiológico? Bueno, la adicción como tal es una de las enfermedades que se consideran como una enfermedad crónica del sistema nervioso central. Está caracterizado por recaídas. Y bueno, no es diferente a cualquier otra enfermedad. Como podemos ver aquí en su imagen, tenemos se está midiendo mediante estudios funcionales, una resonancia magnética funcional, donde podemos ver cómo el metabolismo del corazón está disminuido comparado con un corazón sano. Bueno, pues lo mismo sucede con las adicciones. Tenemos un cerebro saludable y podemos observar cómo en un cerebro que ha tenido consumos de cocaína, pues hay una disminución en el metabolismo. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que pues las drogas van a atacar el cerebro. Aquí en esta imagen podemos observar cómo la corteza prefrontal se va desarrollando desde los 5 hasta los 20 años. Hasta los 20, 21 años el cerebro termina de crecer, terminan de conectarse las vías del sistema límbico con la corteza prefrontal. Mientras que esto no sucede, pues podemos hablar de una persona que todavía es inmaduro y eso pues puede traer alguna dificultad en la toma de decisiones. Entonces, cuando la persona empieza a consumir drogas en esta edad, antes de que su cerebro haya terminado de crecer, de repente sí podemos tener personitas que toman malas decisiones, que su control de emociones pues no está al 100%, y esto contribuir en este círculo vicioso del consumo de las sustancias. Todas las drogas, todas afectan el centro del placer. Entonces pueden ver aquí en su imagen cómo los alimentos pues generan dopamina. El cerebro es capaz de registrar algunas conductas que van a generar placer y estas conductas nos ayudan a sobrevivir. Una de ellas pues tiene que ver con la ingesta de alimentos, el sexo, por ejemplo, pero ustedes observan cómo, por ejemplo, los alimentos pues tienen una liberación de dopamina más o menos regular. Tenemos aquí una neurona presináptica, una neurona postsináptica, un espacio intersináptico. Entonces, cuando hay un estímulo de placer, vesículas que están aquí liberan dopamina. Esta dopamina se pega a los receptores e inducen información postsináptica de este lado a manera de que la persona experimente placer. Ahora observen ustedes cómo en el consumo de cocaína hay una liberación, se dice que es de 2 a 10 veces más la generación de dopamina en el consumo de drogas que en estímulos normales. Entonces observen cómo esta dopamina termina por estimular de una manera muy importante y generar placer. Desafortunadamente, pues esto es efímero y volvemos al ciclo. Es una persona que va a necesitar estar consumiendo para estar liberando de manera constante esta dopamina. Estos receptores, cabe señalar que de repente sufren un proceso de desensibilización, es decir, que a pesar de que haya mucha dopamina en el espacio intersináptico, pues ya no hay tanta experimentación del placer. Bueno, ¿qué pasa si se continúa consumiendo drogas? Vean ustedes, en esta imagen tenemos un control saludable y aquí tenemos un cerebro adicto. Podemos observar cómo el metabolismo aquí
pues está normal y cómo en un cerebro adicto el metabolismo está disminuido. Esto nos lleva a observar cómo en estas personas pues van a vivir mucho tiempo con alteraciones en el estado emocional, con trastornos de ansiedad, y por ello es tan importante que estas personas puedan ingresar a servicios asistenciales donde se les pueda ayudar en este sentido, porque de repente se piensa que una persona usuaria de drogas, pues es que tiene un mal hábito, una mala costumbre y que no quiere dejar las drogas, pues porque no quiere, ¿no? Entonces, con esto podemos darnos cuenta que las adicciones no es una cuestión meramente de voluntad, por supuesto, influye, pero cuando una persona está enferma, pues tenemos que ayudarla con todas las estrategias que tengamos a la mano, puesto que es un cerebro que está funcionando mal y que muy probablemente vamos a tener recaídas de manera constante. En esta imagen, pues podemos ver nuevamente cómo una persona sana, pues tenía un metabolismo normal. Un mes después de haber consumido cocaína, observamos cómo el metabolismo está disminuido y 4 meses después del consumo de cocaína, tenemos una mejoría ligera, sin embargo, pues no llega a ser como en un cerebro sano. Y bueno, se puede curar la adicción, por supuesto que nos cuesta mucho trabajo, puesto que hablamos de círculos donde podemos observar cómo las conductas hacen que el consumo permanezca de manera sistemática. Podemos observar aquí un control saludable, un abusador de metanfetamina un mes después, como el metabolismo, pues tenemos una ligera recuperación, pero vean ustedes cómo 14 meses después de la abstinencia, de una recuperación importante, pero bueno, aún y 14 meses después, no es totalmente, pues como lo encontraríamos en un cerebro normal. Esto nos lleva a pensar que debemos de, pues como profesionales, estar cada vez más capacitados, más entrenados para poder ayudar a este tipo de personas, puesto que sí podemos observar una mejoría importante y pues eso nos queda a los profesionales de la salud, ver qué estrategias tenemos a la mano para poder ayudar a estas personas. Y bueno, quiero que observen esta gráfica, está hablando de las recaídas. Esta es la tasa de recaídas, no solamente de las adicciones, sino de otro tipo de problemas. Entonces, vean ustedes cómo la drogadicción se encuentra una recaída hasta en un 60%. En la diabetes tipo 1 hay recaídas entre el 30 y 50%. La hipertensión arterial tenemos una recaída entre el 50 y el 70%. Y el asma tenemos una recaída entre el 50 y el 70%. Entonces, podemos darnos cuenta cómo las adicciones, quitándole esta parte del estigma, es una enfermedad que más o menos tiene la misma tasa de recaídas. Pero, pues bueno, las adicciones es una enfermedad muy estigmatizada y de repente, pues podemos pensar de manera equivocada, pensar que es una persona que no tiene voluntad para salir. Ya vimos que no, es una enfermedad del cerebro, es una enfermedad crónica. Creo yo que debería de establecerse como de las enfermedades crónico y degenerativas, y que nos llevan a estar preparados cada vez más para poder ofrecer y hacer accesibles todos los tratamientos que estén a nuestro alcance para brindar a estas personas. Y bueno, pues hasta aquí la presentación. No sé si tengan algún comentario, alguna duda de los temas que revisamos, de las unidades que hemos revisado en relación a los trabajos. No sé, comentarios, por favor. Yo tengo una duda, ¿podría participar? Sí, por supuesto. Escuchan bien, ¿verdad? Comprendí que en el tema del alcohol nos explicaba muy bien que es una copa, bueno, para que se metabolice una copa por hora. Pero me queda un poco de duda. Y bueno, por ejemplo, en los hombres, recuerdo, nos dijo 4 copas por ocasión. Así es. Comprendo bien eso, pero me queda un poco vago
qué tan ocasional sería para considerarse un tema de consumo responsable. Supongo que no es lo mismo que una persona consuma esas 4 así por hora, por ocasión, diario, a que sea, no sé, cada 8 días. Sí, por Sería, supuesto. o cómo sería la temporalidad que tendríamos que espaciar entre ocasión y ocasión. Se habla de que tendría que ser una vez cada 3 meses. Cada Ok. 3 meses, porque efectivamente si una persona nos dice, bueno, entonces yo puedo tomar una copa por horas y no paso mis 4, pero lo hago todos los días, ¿no? Ajá. Entonces, pues definitivamente ya no es un consumo seguro. Es más, hay autores que nos han dicho que si se puede extremadamente de forma ocasional, es decir, 1 o 2 veces al año, estamos hablando de consumos seguros. Hay instituciones que ya son un poco más flexibles en este sentido, en donde nos dice, bueno, hay que evaluar el contexto. Si es una persona sana, si es una persona mayor de edad, que no toma medicamentos, etcétera, puede ser incluso hasta una vez al mes. Pero creo que aquí lo fundamental es que nosotros podamos decirle a los chicos que de repente nos toca atender, pues que finalmente el alcohol pues es dañino. Entonces, pues entre menos lo puedan tomar, incluso en esas cantidades seguras, pues la verdad es que estaría mucho mejor. Sabemos que hoy día los jóvenes, la gente adulta, pues va a tomar, ¿no? Desafortunadamente el alcohol pues es una droga que está inserta en nuestras vidas en cualquier ámbito, ¿no? Se celebra con él la vida, la muerte, el nacimiento, cualquier tipo de festividad, vaya, hasta la religión nos los permite. Entonces, al ser una sustancia que está inserta en nuestras vidas, pues sí debemos de mantenernos como muy cuidadosos del consumo seguro, porque de repente los chicos también lo malentienden, ¿no? Finalmente es así, bueno, entonces si hay un consumo seguro, entonces sí puedo tomar. Entonces, siempre manejar antes que nada la percepción del riesgo, insisto, decirles muy ocasionalmente y bueno, si se puede, así como con mucho cuidado, 1 vez al mes. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más quiere hacer algún otro comentario? Yo, se dice que ahorita actualmente las mujeres ya tienen un consumo más alto de alcohol que los varones. Sin embargo, en las estadísticas que usted nos está mostrando, todavía parece que el hombre es quien consume más el alcohol que la mujer. Así es. Se pueden basar para decir de repente en algunos reportajes, por ejemplo, de Secretaría de Salud, que el consumo va más a la alta en mujeres que en varones. Y de igual las edades, porque ahora mencionan también que la edad de consumo de la mujer ya es más bien de los 25 años en adelante, donde se está incrementando más que ni las chicas de, no sé, 18 a 20, 25 años. Claro. Bueno, el consumo del alcohol, definitivamente estaba más focalizado en los hombres. Muy recientemente se empezó a medir en las mujeres. Sabemos que el consumo de alcohol en las mujeres está más vetado socialmente. Entonces, cuando hablamos de consumo de alcohol en mujeres, sobre todo si hablamos de medios de comunicación, de repente sí pareciera como si el consumo de las mujeres fuera explosivo. Y en términos de números, el consumo de alcohol en mujeres es explosivo, cierto, pero tenemos un detalle importante. Las mujeres desarrollan con más facilidad la adicción al alcohol por cuestiones de género. Entonces, los números finalmente lo que nos muestra, pues pareciera que es una cantidad menor, pero cuando hablamos de la encuesta de estudiantes, sí podemos observar cómo aparece en la secundaria. No sé si ustedes recuerdan cuando hablábamos a nivel bachillerato, prácticamente se triplica. Entonces, es muy importante mencionar cómo tenemos más factores de riesgo para el consumo en las mujeres como más que incluso en los hombres. Ok, gracias. De nada.
¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Bueno, creo que ya no hay más dudas. Creo que no. No. Ok, entonces podemos concluir con la sesión. Les agradezco a todos que se hayan conectado. La sesión completa la vamos a compartir en la plataforma para los que no pudieron estar presentes y por ahí alguna persona tuvo problemas con su audio, entonces pues no te preocupes, va a estar completa en la plataforma. ¿Sí? ¿Algo más, doctora? Pues nada, agradecer por el tiempo.